Buenos días, colegas. Eh, Mi nombre es Ariel Ronald Rojas Koch. Soy economista de profesión. Tengo maestría en gerencia de proyectos. Tengo una especialidad en autonomía y descentralización fiscal. Actualmente soy responsable de tesorería de las entidades territoriales autónomas en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y soy docente de pregrado y posgrado, ¿no?, de la UTB, la EGPP y el CENCAP. Continuando con la materia, con la formulación y evaluación de proyectos, ahora nos toca el tema de estudio de diseño técnico de preinversión. Para eso vamos a utilizar algunas herramientas que nos van a ayudar, como está el Google, que este programa, que es fácil de descargar. Aquí tenemos la dirección de donde descargar. Es un programa gratuito que lo podemos descargar. Este software nos va a ayudar para construir para localizar más que todo, hacer algunos datos de localización de influencia, o cuando queremos detallar un campo de localización. Podemos iniciar, o sea, continuando ya con el tema, con la ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto, podemos ver que antes, en 1997 al 2003, teníamos lo que era la preinversión, la inversión y la operación, donde teníamos la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, el diseño final, la programación y ejecución y la operación. Todo esto es el ciclo de vida del proyecto. Ya en el 2007 se ha cambiado, y todo esto, lo que era la preinversión, se ha puesto en estudio de identificación, que era el EI, y el estudio técnico, económico, social y ambiental, que era lo que se le llamaba el TESA. Después era igual la inversión, la ejecución y la operación, que continúa siendo la operación. Ya en el 2015, con la entrada en vigencia de la resolución ministerial emitida por el Ministerio de Planificación, en la gestión 2015, se cambia con el informe técnico de condiciones previas, que formaría lo que antes era la idea, y el término de referencia, el término de referencia. Para ello también se cambia lo que era de antes, el 2007, el estudio de identificación y el estudio técnico, el TESA, se cambia ahora solo al estudio de diseño técnico de preinversión, que es lo que se va a analizar ahora en este tema. La inversión, que se mantiene como ejecución, y la operación también, que se mantiene como operación. ¿Qué nos dice este reglamento básico de preinversión? El reglamento básico de preinversión nos dice que la preinversión se inicia con la elaboración del informe técnico de condiciones previas, que ya lo habíamos visto en la unidad 1. Las conclusiones y recomendaciones del informe técnico de condiciones previas van a establecer el alcance técnico de los TDRs. Una buena elaboración de los TDRs va a posibilitar que tengamos una buena ejecución y seguimiento de la elaboración de un estudio de diseño técnico de preinversión. Si tenemos una buena elaboración de este estudio técnico, vamos a tener una buena ejecución y seguimiento de la fase de inversión. El estudio técnico de preinversión establece también que tiene que ser siempre tiene que tener una viabilidad. Esta viabilidad tiene que ser técnica, en términos de que siempre tiene que ser viable, no técnicamente, económicamente viable, financieramente viable, legalmente viable. Legalmente es que no tiene que contradecir ninguna norma que actualmente tengamos y esté en vigencia, no tiene que contradecir. Socialmente viable, no tiene que contradecir también las buenas costumbres, la moral, la ética, todo eso el proyecto. Institucionalmente viable, medioambientalmente viable, de gestión de riesgos y de adaptación al cambio climático. La viabilidad del proyecto, en la secuencia de identificación de factores que afectan o afectarían la viabilidad del proyecto, podemos ver que es el informe técnico de condiciones previas, que ya lo habíamos visto en la unidad 1, los TDRs y el presupuesto referencial, el estudio técnico de diseño de preinversión, las especificaciones técnicas y la obra. Ahora vamos a entrar al diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico muchas veces también se lo puede asemejar a un diagnóstico clínico que se le hace a una persona. ¿En qué sentido? Cuando uno visita a un doctor, entonces igual el doctor lo va a diagnosticar, va a saber de qué dolencias tiene, qué estaría mal. Lo mismo sucede en un proyecto.
nosotros vamos a hacer un diagnóstico, vamos a tratar de hallar cuál es el problema para ejecutar ese proyecto, para resolver ese problema. Ahora, no solo también puede ser el problema, también puede ser alguna oportunidad. Podemos detectar una oportunidad y esa oportunidad nos puede ayudar a que ese proyecto, teniendo esa oportunidad, sea viable. Entonces, el diagnóstico nos va a decir que es un estudio necesario que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. El diagnóstico es una herramienta fundamental del análisis y reflexión para iniciar pasos de modificación de una determinada situación. También el diagnóstico, a partir del diagnóstico, se conocen las condiciones que existen y que juegan a favor o en contra. Eso es lo que les decía, que puede ser que en el proyecto que hagamos, cuando nosotros diagnosticamos, podemos determinar un problema, pero no siempre un problema, podemos también ver algo que vaya a favor, y ese favor puede ser una oportunidad. En esa oportunidad podemos hacer ese proyecto porque sabemos que es una oportunidad hacerlo. ¿Para qué sirve el diagnóstico? El diagnóstico va a permitir primero conocer mejor la realidad y entender las relaciones entre los distintos involucrados. Nos va a permitir definir problemas y potencialidades, ¿no? Nos va a también permitir diseñar soluciones e identificar alternativas y decidir acerca de las acciones a realizar. Todo esto nos va a ayudar a diagnosticar. Eso nos va a ayudar para que con nuestro diagnóstico podamos afrontar y ver en qué vamos a hacer el proyecto. El área de estudio. El área de estudio nos dice que es un espacio geográfico donde se recogerá información para la elaboración del estudio. Esto puede sonar un poco redundante, pero es así. Va a ser siempre un espacio geográfico donde se coge la información. ¿Para qué sirve el área de estudio? El área de estudio nos va a ayudar para contextualizar el problema y entrega de los límites para el análisis y facilita la ejecución del proyecto. El área de estudio comprende el área donde se localiza la población beneficiaria del proyecto. Cuando nosotros hagamos un proyecto, entonces tenemos que determinar, como les había dicho en la anterior presentación, primero determinar un problema. Pero no siempre puede ser un problema, también puede ser una oportunidad, ¿no? Una potencialidad que tenga el lugar donde vamos a localizar o identificar. Esta población que podemos identificar, que puede ser nuestra población beneficiaria, en el caso de que tenga un problema, tenemos que diagnosticar. Si diagnosticamos cuál es el problema, entonces después identificamos cuál es el área beneficiada, en este caso el área de estudio, dónde va a estar localizado. Para eso podemos poner un ejemplo, en este caso está de Tiwanaku, el gobierno autónomo municipal de Tiwanaku, donde aquí, digamos, con el programita que hemos visto antes, el Google Earth, entonces con ese programa podemos dibujar los polígonos, que también está en el mismo módulo, en la unidad, está también los materiales, está un manual y está también un tutorial para que les va a enseñar, digamos, cómo manejar el programa, que es relativamente sencillo. Con este programa podemos determinar el área de estudio. Aquí vemos de Tiwanaku, digamos que queremos hacer, mantener las ruinas. Por este lado están las ruinas y hacer una manutención de todas las ruinas para hacer el mantenimiento, un proyecto para mantenimiento de las ruinas. El área de estudio obviamente es todo Tiwanaku, tenemos porque van a ser una población beneficiada, toditos, y tenemos también el área de influencia. El área de influencia nos va a mostrar la ubicación de los beneficiarios actuales y potenciales, y marca los límites dentro de los cuales una alternativa de proyecto puede constituir una solución. Puede ser igual al área de estudio o un subconjunto de él. ¿Qué nos quiere decir eso? Aquí tenemos igual un dibujito. Eso nos quiere decir que el área de estudio, lo que habíamos visto, este es el área de estudio, todo grande. El área de influencia puede ser este chiquitito, el área de influencia. O sea, esta es nuestra área de estudio y nuestra área de influencia. Si queremos hacer una manutención de todo lo que sea las ruinas para mantener en un estado bien las ruinas, entonces podemos, y aquí están las ruinas, este puede ser nuestra área de influencia y esta es nuestra área de estudio. Esto también puede ser igual o puede ser menor, como en este caso. El área de influencia, por lo que habíamos visto, este es Tiwanaku. Aquí tenemos nuestra área de influencia.
que es donde el proyecto va a abarcar. Puede haber también, hay unas características de esto, en donde dice que el área de estudio es siempre mayor o igual al área de influencia. Lo que les decía, este es el área de influencia, el área de estudio, el área de estudio es todo esto, todo lo que esté en los polígonos, y el área de influencia aquí está cortado, es un pedazo, pero también podría abarcar todito, dependiendo el proyecto y qué busquemos con el proyecto, dependiendo de la problemática o la oportunidad también que se tenga. Nos dice que es igual, o sea, el área de estudio es igual al área de influencia cuando el proyecto se implemente cerca de los beneficiarios o los demandantes del servicio o bien, puede ser la escuela, un centro de salud, un centro policial. B. Nos dice que es mayor cuando el proyecto se implemente en áreas distintas a la de los demandantes o los beneficiarios. Tenemos como ejemplo una línea de transmisión de energía eléctrica, líneas de conducción de un sistema de agua potable. Ahora esta área de influencia y el área, que tenemos el área de influencia y el área de estudio, vamos a tener una población beneficiaria. Esta población beneficiaria, ¿cómo la tenemos que identificar? Dice, la identificación de los beneficiarios y el análisis de la demanda son aspectos centrales en la formulación de cualquier proyecto. Los beneficiarios son la razón de ser del proyecto, los que padecen el problema o la carencia que será suplida por el proyecto. Por eso nuestro proyecto, en todo caso, va a ir a ayudar a una problemática, a que este problema desaparezca o por lo menos se mitigue ese problema con el proyecto que hagamos. Y esa área va a ser la beneficiaria. Los beneficiarios, los que también nos dice que son los beneficiarios los que consumen o usan los bienes y servicios generados por el proyecto para su satisfacción. También nos dice que la cantidad o nivel de consumo de estos bienes y o servicios debe ser analizada previamente para determinar la viabilidad y el dimensionamiento del proyecto. Pasos para el análisis. Primer paso, tenemos aquí identificar la población, que es lo que en este caso va a ser la población beneficiaria. Tenemos que identificar a dónde vamos a llegar. Primero ya hemos hecho el área de estudio, hemos identificado qué área de estudio vamos a hacer. Puede ser un municipio, puede ser una gobernación, puede ser, digamos, una comunidad, puede ser cualquier otra área que nosotros queramos, el área de estudio. De ahí vamos a desagregar más y vamos a poner el área de influencia. Del área de influencia vamos a después identificar la población. Después tenemos que caracterizar y estimar la población como segundo paso. Tercer paso, tenemos que establecer la demanda insatisfecha. O sea, en este sentido les quiero decir qué es lo que ellos carecen. Porque esa de la demanda insatisfecha es algo que ellos están demandando actualmente, pero no lo tienen. Esa es la demanda insatisfecha. Y como cuarto paso se va a establecer criterios de asignación. Análisis de la población. Lo que es identificar, caracterizar y cuantificar la población actual, delimitarla en una referencia geográfica, estimar su evolución para los próximos años y definirla. En calidad, cantidad, los bienes o servicios necesarios para atenderla. Y después está la tipificación de la población. Tenemos una población que es la población de referencia, que eso nos va a permitir el análisis de la demanda. Tenemos la población afectada, que es la denominada carente. Esta población afectada es más que todo lo que habíamos visto acá, que va a ser de establecer una demanda insatisfecha, porque carece de algún bien. La población objetivo es a la que se atiende con el proyecto. Ahorita lo vamos a detallar de manera más clara, con un ejemplo. Estimación de la población. Aquí podemos ver, tenemos un ejemplo, altas tasas de morbilidad infantil. Tenemos nuestra población de referencia. Nuestra población de referencia son 3.000 menores de 5 años habitantes del municipio, o sea, de cualquier municipio, ¿no? Que podrían ser 3.000 habitantes, 3.000 menores de 5 años. Tenemos nuestra población afectada. Son 1.200 menores de 5 años. Y tenemos nuestra población no afectada, 1.750 menores de 5 años. Esta población es de referenciales de todo un área de estudio. Tenemos aquí nuestra población afectada,
que es de 1200, nuestra población no afectada. Sumado esto de los 1250 con los 1750 hacen los 3000, toda la población. De la población afectada todavía se va a desagregar en dos partes. Tenemos la población objetivo, que es a donde nosotros queremos llegar. Nosotros quisiéramos llegar a esta población objetivo, de la población afectada, por lo menos a 850 menores de 5 años por debajo de la línea de pobreza. Esa sería nuestra población objetivo. Pero también sabemos que la población objetivo no siempre podemos llegar a toda la población objetivo. Puede haber muchas restricciones, puede haber restricciones económicas, restricciones presupuestarias, restricciones hasta sociales. Entonces puede ser en cualquier otra restricción que no nos permita llegar. Entonces vamos a tener una población postergada. Esa población postergada sería de 400, que son menores de 5 años, condición no pobre, ¿no? Y lo que les decía aquí, ¿no? Población objetivo es la que recibirá los bienes y servicios generados por el proyecto. Puede ser menor que la población afectada cuando exista alguna restricción. Como les decía, puede haber una restricción que ya sea presupuestaria, de recursos económicos o etcétera, ¿no? Es ideal que la población objetivo sea igual a la población afectada. Eso sería lo ideal. Caracterización. La caracterización la vamos a ver en tres dimensiones. Tenemos la dimensión social, tenemos la dimensión geográfica y la dimensión de tiempo. Obviamente de una buena caracterización de los beneficiarios va a depender que se alcancen los objetivos. Si pasamos aquí con la dimensión social, ¿qué encontramos? Dice, en su dimensión social, especialmente las que sean relevantes para el tratamiento del problema, como las de los ingresos, empleo, culturas, edades, grado de avance y de problemas. Si hacemos la dimensión geográfica, es una zona donde está ubicada el área de influencia correlacionadas con el problema. Y tenemos la dimensión temporal, que es el volumen actual de la población afectada y estimación del crecimiento de dicha población durante los próximos años. Con esto vamos a caracterizar a la población. Para caracterizar a la población también tenemos que, como habíamos visto aquí en el temporal, tenemos una tasa, una estimación del crecimiento de dicha población, o sea, temporalmente, en el tiempo. La población no va a estar, no va a dejar de crecer, de acuerdo a cada año va a ir creciendo y para eso vamos a tener una tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento siempre va a estar creciendo cada año y de esos datos obviamente nos proporciona el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. Dicho eso, aquí tenemos una proyección de la población. Nos dice cuál sería la tasa de crecimiento de la población. Tenemos la tasa población final sobre la población inicial. Tenemos el 1, aquí falta un n, menos 1. Tenemos que n es la fecha final menos la fecha inicial. Esto está expresado en años. Entonces la población final es igual a la población inicial multiplicado por 1 más la tasa. Donde vemos que la tasa de crecimiento poblacional es un dato que se obtiene del INE con los datos intercensales de población y vivienda. Vamos a pasar a un ejemplo con la fórmula también que ya teníamos. Dice, datos del censo, hecho ejemplo de la proyección de población de El Alto, del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Datos del censo. Los datos del censo han sido registrados el 21 de noviembre del 2012. Según estos datos del censo del 2012 de esta fecha, El Alto tenía registrado en el 2012 de 848.452 habitantes. La tasa anual de crecimiento poblacional, es un dato del INE, que eso también en el material lo tienen, lo del INE y todo lo que es la tasa de crecimiento. Vemos que es de 2.73%. En términos numéricos sería de 2.02377. ¿Cuál es la población proyectada para el 3 de febrero del 2020? ¿Cuál sería? Dice, primero se calcula el tiempo transcurrido desde el último censo. Tenemos del 21 de noviembre del 2012 al 21 de noviembre del 2019, que serían 7 años. Ahora, del 21 de noviembre del 2019
al 3 de febrero del 2020 tenemos 74 días. Esos 74 días vamos a dividir en los 365 días, que es el promedio de los días que tiene un año. Esto nos va a dar que es de 0.20 años. Esto lo podemos hacer también en la función de días de Excel, donde nos va a pedir una fecha final, una fecha inicial, y esto lo vamos a lo podemos dividir entre 365.25, o el negativo de la diferencia de fechas entre los 365.25. Que se han dado cuenta que hay una fracción de 0.25, porque si bien aquí lo hemos dividido entre 365 días, pero ponemos el 0.25 como fracción, y esto se debe a que también se debe considerar el año bisiesto. Sabemos que el año bisiesto se da 4 años, cada 4 años. Si lo dividimos esos 4 años por un año, entonces nos va a dar 0.25. Eso lo vamos a sumar aquí, por eso nos sale de 365 días.25, considerando un promedio de años bisiestos más, para que la operación nos salga un poco más exacta. Dicho esto, si tenemos aquí que nos ha salido de 7 años, tenemos aquí que es de 0.20, sumados los dos nos sale un total de 7.2 años. Tenemos en la fórmula que habíamos visto anteriormente, tenemos la población final, que es igual a la población inicial, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, elevado a la n, que ya tenemos aquí los años, que es 7.2. Esto ya reemplazando los datos, tenemos la tasa inicial, tenemos que es de 848.452, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento no lo vamos a poner en porcentaje, sino en términos numéricos, que es de 0.0237712. Para efectos de cálculo y para que no tengan algún error y sea más exacto, estoy utilizando todos los decimales. Elevado a la 7.20, ¿no? Que es la fórmula, elevado a la n, que es los años, que tenemos aquí 7.20, que nos sale un total de 1.004.833, que sería nuestra proyección de la población para el 3 de febrero del 2020. Usando la misma proyección del alto, pero usando ya en términos de Excel, o sea, utilizando el Excel, que nos facilita bastante. Tenemos aquí este dato de Excel, esta información está también en el material, ya lo van a poder revisar. Aquí tenemos la población justamente del alto, tenemos la tasa anual de crecimiento intercensal, que es de 2.377, pero siempre utilizamos por lo menos no todos los decimales, pero por lo menos una gran mayoría, para poder sacar lo que ahora, digamos, hemos sacado nosotros, ¿no? El porcentaje, para que salga más exacto. Aquí tenemos la proyección en Excel, tenemos igual la fórmula, tenemos la fecha inicial, que era el 21 de noviembre del 2012, la fecha final, que es el 3 de febrero del 2020, la población inicial, que era de 848.452, una tasa de crecimiento del 0.238%, y los días, como ya les había dicho, 365 días, que son los que tienen días de promedio un año, pero aquí se está considerando también los años bisiestos para que el cálculo sea más exacto. Entonces ponemos de 365.25. Para sacar el número de periodos podemos utilizar algunas funciones, que es de días. Esto hacemos el B, que justamente nos dice aquí el B3, que es la fecha inicial, la fecha final, dividido entre los 365 días, que nos va a salir el número de periodos, que es lo que nosotros también hemos sacado en el otro ejemplo. Por esto hice con los cálculos de Excel. De otra fórmula también podemos sacar, con otra fórmula, solo restando fechas, y podemos obtener también la población final con la fórmula, ¿no? Igual multiplicamos ya la población inicial multiplicado por la fórmula que nos decía que es de 1 más la tasa de crecimiento, y elevado esto a la número de periodos, a la n, como nos decía aquí en el ejemplo.
En algunos computadores a veces no tenemos el simbolito, esta operación matemática. Entonces también Excel nos da lo que podemos utilizar como potencia. Entonces esto también lo podemos utilizar y con eso también nos va a salir el mismo resultado. Esta proyección en Excel también les he dejado en un material donde se les explica cómo pueden sacar, que es sencillo, pero si tiene alguna complicación, también tienen disponible en los materiales del curso. Los factores de consumo. Dice que ciertos productos mantienen relaciones proporcionales de consumo con respecto a la población. Por ejemplo, los litros de leche por persona, metros cúbicos de agua por familia, kilogramos de arroz por persona, kilogramos de carne por pollo de la persona y kilowatts hora familia. Entonces tenemos que el consumo se estima. Tenemos aquí el consumo en el periodo T. Este es el factor de consumo por persona multiplicado por la población en el periodo T. Todo esto nos va a dar el consumo en el periodo T. Entonces, haciendo un cálculo y utilizando nuestro anterior ejemplo que teníamos del municipio del Alto, entonces vemos que la estimación del consumo de leche, en este caso leche pasteurizada blanca, que tenemos aquí un consumo de 44.5 litros. Entonces, leche de litros por año en el municipio del Alto al 3 de febrero del 2020. Utilizamos el 3 de febrero porque nos hemos calculado una población ya proyectada para esta fecha. Entonces, tenemos el consumo al 3 de febrero del 2020, que es igual, este es nuestro factor de consumo per cápita, que tendríamos que es de 44.5 multiplicado por nuestra población en el tiempo, que ya hemos proyectado, que nos sale de 1.004.833, que nos va a dar un consumo total de 44.715.60. ¿No? Con esto habríamos también ya hallado el consumo estimado, de acuerdo a los productos de primera necesidad que el INE también nos proporciona. Con todo esto podemos hallar ya los proyectos, ¿no? Podemos hacer nuestra estimación de diagnóstico, podemos hacer nuestra proyección de la población, podemos hacer también nuestra proyección de consumo, que nos va a ayudar para hacer un diseño, ¿no? Un diseño de estudio. Pero ¿a qué proyectos vamos a ir? Tenemos algunos tipos de proyectos que nos dice ya la misma resolución que ha sacado el Ministerio de Planificación. Es el desarrollo empresarial productivo. Podemos también hacer otro tipo de proyecto que es apoyo al desarrollo productivo, desarrollo social, fortalecimiento institucional, investigación y desarrollo tecnológico. Con todo esto podemos hacer nuestros tipos de proyectos. Ahora pasemos a la metodología para la evaluación por tipología de proyecto. Conocemos el tipo 1, que son proyectos de desarrollo empresarial productivo. La metodología de evaluación va a ser el costo-beneficio. Nuestro indicador de evaluación va a ser el valor actual neto financiero. Para la tipología 2, que es el de los proyectos de apoyo al desarrollo productivo, nuestra metodología de evaluación va a ser el costo-beneficio, el costo de eficiencia, y para nuestro indicador de evaluación va a ser el valor actual neto económico y el indicador costo-eficiencia. Y otras metodologías de evaluación está el análisis multicriterio. Para nuestro tipo 3 tenemos los proyectos de desarrollo social, el costo-eficiencia, el indicador del costo-eficiencia y el análisis multicriterio. Para los tipos 4 y 5 son proyectos de fortalecimiento institucional y de investigación y desarrollo tecnológico. Tenemos la evaluación de pertinencia, coherencia y análisis multicriterio del proyecto. Los proyectos se van a caracterizar, va a haber una categorización de los proyectos que van a ser en proyectos menores, medianos y mayores. ¿Cuándo van a ser mayores? Estos proyectos van a ser cuando sean proyectos grandes. ¿A qué nos referimos cuando decimos proyectos grandes? Es cuando son de mucha complejidad, puede ser un proyecto muy complejo, puede ser un proyecto que necesita una inversión muy alta, o sea, grandes costos de recursos, de dinero, o proyectos que también van a implicar una gran compra de maquinaria o son muy, como lo dice el proyecto, grandes proyectos, muy grandes. En la categorización de proyectos, por último, también vamos a ver cómo se los aprueba. El Ministerio de Cabeza de Sector va a considerar, ¿no? todo para el proceso de aprobación, va a considerar la magnitud o complejidad técnica,
el monto de la inversión, la dimensión de la capacidad instalada, la cobertura u otro parámetro definido en función de las características particulares de cada sector. Para los tipos de proyectos 1, 2 y 3, que se establecerán como proyectos medianos de alcance y contenido, pueden ser también proyectos mayores de alcance y contenido o proyectos menores. Esto tiene que estar con conformidad con el órgano sector, que en este caso va a ser el Ministerio de Planificación. Tiene una resolución biministerial. También nos dice que todos los proyectos de los tipos 4 y 5 no requieren ser categorizados en mayores, medianos y menores. Con esto estaríamos acabando esta presentación de esta unidad, para lo cual les voy a solo pedir de que se hagan, digamos, las tareas, donde hay unas tareas también que se han fijado y que se cumplan los plazos, ¿no? Siempre los plazos que para la entrega de las mismas, ¿no? Buenas noches, nos vemos en el siguiente tema.